Se acomoda Guillermo Dietrich, señoras y señores. Venía estudiando. Sí. Sí. Nosotros O haciendo dibujitos, no sabemos. Nosotros estamos en la... Mirá, ahí está. Me van a preguntar por el pro. Nosotros... Memorizo las respuestas. Claro, nosotros... Bueno... Media coaching total. Claro, hay media, sigue existiendo el media coaching, ¿no? Todavía... vos capaz que ahora estás más alejado de todo, capaz que... pero se ve en los políticos que necesitan un poquito a veces, ¿no? De eso. No es que necesita... No es que digamos, esto es como todo. Yo soy un fanático del entrenamiento. Me gustan mucho los deportes. Me gusta entrenar, tomar clases, mejorar. Y vos lo que haces es entrenás. Entrenás tu tono, entrenás, pensás respuestas. Muchas veces, bueno, en general uno no va por la vida pensando que te van a preguntar. Entonces, ese es un espacio donde te preguntan cosas y las pensás, entonces las reflexionás. No tanto, desde como yo lo veo, es qué decir, claro, sino pensar qué decir. Cuando vos sos una persona pública, cuando estás en el gobierno ni que hablar, tenés mucha responsabilidad en las cosas que decís. Claro, una frase desafortunada puede generar un quilombo. Viste, por ahí con tus amigos podés decir lo que te pasa por la cabeza. Pero muchas veces lo que te pasa por la cabeza no es lo que pensás. Se te pasó por la cabeza tal cosa, reaccionaste de tal forma. Sí. Cuando no sos público no pasa nada. Cuando sos público... Pero mismo también una anécdota, ¿no? Habíamos asumido en el Gobierno Nacional no hace mucho y íbamos a una comida con mi mujer, Javiera, y le preguntan algo, creo que era sobre Massa, y ella contesta lo que pensaba. Entonces terminamos la comida y le digo, mirá, te guste o no, por el rol que yo tengo, lo que vos digas van a pensar que es lo que yo pienso. O cosas que yo te dije. ¿Para que le tiró un palazo a Massa? Es muy difícil. No, pero no me acuerdo exactamente la respuesta, pero me sirvió como ejemplo. Claro, para, sí. No es que vos pierdas tu individualidad, pero en un lugar así, a mis hijos lo mismo, si les decía, si ustedes van, lo que digan, la gente lo va a interpretar como que son cosas que yo pienso que escuchan en casa. Claro. Y los chicos, la verdad, hoy tienen 23 y 18, pero se manejaron muy bien y creo que esa exposición les hizo muy bien. Pero desde otro lugar... en un pequeño viaje con una persona que está en el gobierno, en un lugar no tan visible, pero no deja de ser importante, no tiene sentido decir quién es, estábamos reunidos y dijo algo sobre los economistas del PRO, ¿no? Entonces éramos 15, medio ganas de responder, pero no respondí, porque tengo buena relación. Al otro día estábamos juntos, le digo, che, Juancito, te digo algo, eso que dijiste, ¿por qué lo dijiste? No, porque lo pensé. ¿Pero eso es lo que piensa tu equipo? No, es lo que pensé yo. Le digo, mira, cuando vos decís algo, en el lugar que estás, uno interpreta qué es lo que piensan. Entonces, en los lugares, resumen de esta larga respuesta para empezar, en los lugares de alta exposición tenés enorme responsabilidad y creo que hay que actuar en función de esa responsabilidad que tenés, que no significa esta cuestión de decir lo políticamente correcto, sino de las cosas que decirlas reflexionadas y que sean realmente las cosas que uno piensa. No, pero además está bueno pensarlo así, porque generalmente la palabra coacheo en los políticos tiene como connotación negativa, como no es genuino, le dicen lo que tiene que decir, y en realidad es un poco más eso, porque si vos sos el presidente ni hablar, pero del presidente para abajo, si vos no te entrenás, si vos no practicás con tus asesores o con alguien tuyo, y bueno, sí, la verdad que no vas a estar preparado para responder una entrevista en televisión o dar un discurso, pero bueno, hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Y aparte, por otro lado, hay gente dotada, como todo, como en los deportes. Hay gente dotada, que son las excepciones, como el estudiante también. Yo he sido, mi hijo más chico, que termina ahora el colegio y va a estudiar ingeniería en inteligencia artificial, es un tipo dotado intelectualmente. Estudia 5 minutos y sabe todo. Yo tenía que estudiar 2 días. Milei es un tipo dotado para la comunicación. Para la comunicación es un tipo dotado. Y de hecho, tan dotado... ¿Puedo abrir un paréntesis ahí? ¿Milei es un tipo... ¿Ese estilo de comunicación hubiese funcionado en cualquier momento? No, ¿O es justamente en esta ventana de tiempo donde ese discurso llega, tal vez hace 20 años diciendo lo mismo, te cancelaban Pero para mí hay 2 cosas. Hay el contenido y la forma que lo expresa. De la forma que lo expresa es un tipo que llama la atención, llamaba la atención en los medios, cuando era panelista llamaba la atención y por eso se hizo una persona relevante. Hay muchísima gente con las capacidades y los conocimientos de Milei
que no logra llamar la atención, es un embole cuando la escuchás. Entonces, de ese lugar es un tipo dotado. No todos son o somos dotados en el arte, digamos en el arte de hablar o de exponer. Vos tenés que improvisar, tenés que poner, tenés que hacer discursos. Sacá el tema de los medios. Vos vas a un lugar y tenés que lograr llamar la atención de la gente. Digamos, yo daba 2, 3, 4 charlas por semana, ¿viste? En la cámara de no sé cuánto, en la bolsa de Santa Fe, en esto que yo que lo otro. Entonces, eso, gente dotada, el dotado no necesita mucho. El no dotado necesita mejorar, practicar esas cosas de cómo llamar la atención a la audiencia. Pero desde el punto de vista del contenido hay dos planos. Un plano que estamos, y ustedes que están en el mundo digital lo conocen de memoria, estamos en el mundo de la autenticidad. ¿Ya? Esto de el coacheo que digo lo que es correcto y no lo que pienso, la gente se da cuenta en 2 minutos y tenemos un montón de ejemplos de eso. Y eso ha cambiado fuertemente. ¿Por qué? Porque estamos todos mucho más expuestos, porque antes la gente, los discursos eran por radio y la televisión no existía, después era por televisión, pero una cosa mucho más estática. Hoy estamos expuestos de múltiples formas. Y después, por otro lado, Federico, ¿no? Sí. Lo que decía Federico, lo que Milei piensa y lo que dice, hace 8 años yo creo que no hubiese tenido la aceptación que tuvo 8 años después, claro, por un montón de razones que podemos charlar. Pero ahí entonces no sea una contradicción entre lo que decías antes de, no sé, que tu mujer no puede decir lo que piensa porque se genera cierta tensión entre lo que piensa y lo que está bien visto. No digo... Y Milei, por ejemplo, que dice lo que se le ocurre y lo que piensa y dice que son todos un nido de ratas y le dice cualquier cosa a cualquiera. Es un buen punto. Porque no es que no puede decir lo que piensa, digo, tiene que ser consciente que lo que dice no es independiente a lo que yo soy. Claro. Entonces son dos cosas distintas. Digamos, vos podés decir lo que quieras, pero sé consciente de eso. ¿Tá? Entonces, a mis hijos, sé consciente que si te mandás una cagada en el tráfico, manejando, sos el hijo de cualquiera, tenés un quilombo. Sos mi hijo, no solo tenés un quilombo, sino que vas a ir en todos los diarios. Y que va a impactar muchísimo más. Entonces, cuando estás en un lugar de alta exposición, te guste o no te guste, esto impacta a todo el sistema. ¿Por qué? Porque un montón de cosas que pasan o desapercibidas o tienen consecuencias limitadas, esto se expande mucho más. Y eso es porque decían, ¿no?, que 1000 veces se habló de mi nombre para entrar al gobierno de Milei. Eso porque es tan jodido estar en un lugar de altísima exposición. Y una vez que los tuviste, sos mucho más consciente de los costos. Porque no solo los costos sobre tu vida, de que perdés libertad, de que te afecta a tu salud, que trabajas 7x24, etcétera, etcétera. Tenés un montón de recompensas y de cosas positivas, pero también desde el punto de vista que sos políticamente persona expuesta y en la vida económica financiera impactas a tus hijos, a tu mujer, a tus cuñados, a tus viejos, a tus hermanos, todos. Soy una familia empresaria. Desde ese lugar le jode la vida a todos. Punto 1. Punto 2, en el día a día a todos de una forma o de otra le impacta. Si vos sos CEO de Disney, y lo más probable es que nadie sepa quién está en el entorno y que no impacte de la misma forma que impacta en la política. Este fue uno de los puntos por los cuales, no sé si te tantearon formalmente, pero por los que no estás en el gobierno ahora, pesó en la balanza, no sé, hablaste con Javier, hablaste con tu chico, hablaste, che, me están ofreciendo, voy, no voy, ni te ofrecieron, pesaron otras cosas, ¿cuál fue el motivo? Punto 1, nunca me ofrecieron, nunca quise. Nunca quise, no por el gobierno de Milei en particular, digamos, yo en un proceso que en algún momento se pensaba que Juntos por el Cambio podíamos ganar, era algo que no quería. Obviamente, si es tu espacio, tu partido, gente con la que venís trabajando, y decir que no es fácil, ¿no? Y era un tema que... Pero vos querías laburar en el detrás de escena, ¿sería eso? Sí. ¿A qué te referís con no quería? A mí me gusta trabajar para que Argentina salga para adelante, ayudar, trabajar en políticas públicas, estudiar los problemas, pero ser funcionario público es otro partido totalmente distinto, y especialmente en Argentina, y como soy yo también de cierta forma, y es un 7x24 de súper exposición, súper demandante. Lo hice 10 años de mi vida, de los 40 a los 50, y en este momento de mi vida, algo que el político tradicional que
en general lo único que quiere es estar constantemente en la función pública o en un rol político, muchas veces discuto con muchos de ellos, con gente que aprecio, que no lo entienden, pero no es lo que yo quiero. Mi mujer ni que hablar, mi mujer me mata, pero bueno, todas las cosas se pueden hablar, pero principalmente es algo que yo en estos años de mi vida, tengo 55 años, me veo haciendo otras cosas, que no significa que mi compromiso con Argentina sea distinto, pero sí aportar a otro lugar, y creo también que es sano que los políticos no estén toda la vida. Digamos, me parece que es bueno que haya rotación, que haya espacio. Digamos, cuando vos salís, mirás la cosa a otro lugar. Digamos, yo hoy vine acá, iba a venir en bici. Finalmente vine en auto porque me tengo que ir a otro lugar lejos. Pero llegué antes porque tengo tiempo. Me fui a tomar un café acá a la esquina, un bar tradicional, acá un bodegoncito tipo bar. Vivís con otros tiempos, vivís con otro nivel de estrés. Digamos, yo me despertaba, todos los días me despertaba angustiado. Hoy me despierto Todos los días con un quilombo, ¿no? todos los días con un quilombo, con la cosa, con Moyano, con Viró, con el paro de aerolíneas, con el quilombo de esto, con la licitación que venía, con el amparo, con que no ibas a tener plata para pagar, que tenías que interrumpir algo, con lo que fuese, etcétera, etcétera. Y hoy elijo otro lugar y estoy contento así. Mauricio te pidió igual que asesoraras o te pidió algún plan de algo. Digo, este rol que vos estás hablando de que obviamente no formal, no ministerio, que no hubo ofrecimiento, pero durante este año, primer año del gobierno Milei, ¿en algo trabajaste, ya sea con Mauricio, con el PRO, con algún asesor de Milei? Mauricio me pidió el jueves siguiente a la elección general del año pasado, del 23, que fue no sé qué día de octubre, no me acuerdo. Sí. 22, 23. El miércoles me llamó gente, empresarios de la Libertad Avanza que estaban acompañando, pidiéndome que me haga cargo de la fiscalización. Nosotros fiscalizamos especialmente la elección de la primera vuelta del 2019, un equipo Sí. que fue donde yo pasé a tomar responsabilidad de fiscalización dentro del PRO, viendo que en las PASO del 19 hubo oportunidades de mejora. Y después fiscalizamos la del 21, también una buena experiencia, y alguito de las PASO del 23. En la general del 23, Patricia eligió otro equipo. Pero me llamaron un grupo de empresarios, e independientemente de la Libertad Avanza, gente que me conoce, e independientemente al día siguiente me llamó Mauricio. Me dijo, Guillo, es muy importante que Milei gane y quiero que vos te pongas al frente de la fiscalización. Él me planteó que quería que sea visible, porque eso generaba confianza y un montón de cosas, y yo le dije, mira, yo no tengo intención de formar parte del gobierno, y si es visible voy a ser visto como una amenaza por gente de la Libertad Avanza, y lo importante acá es que se fiscalice bien. Por lo tanto, lo hice de una forma invisible. Digamos, un montón de periodistas sabían que yo estaba atrás y me escribían para que salga a los medios. Estaba Ferraro, aparte, como cabeza de la Libertad Avanza, que terminó manejando infraestructura, ¿viste? Y a veces termina habiendo celos innecesarios o metamensajes que uno no quiere dar y termina dando. Y creo que el proceso, si bien fue súper complejo, porque hubo que articular la estructura del PRO, que era muy potente, con la Libertad Avanza, que era incipiente, con las dificultades que ellos habían tenido en las elecciones anteriores, el proceso funcionó muy bien. No. Creo que hicimos un aporte desde ese lugar, un equipo súper profesional que trabajó conmigo, y después en ese conocimiento, por ejemplo, Luz Landívar, que hoy es la directora de los temas electorales, que trabaja en el ex Ministerio del Interior, fue una persona súper relevante que la conocieron ahí y le ofrecieron ese lugar, y otras personas también. Pero después, ¿En la gestión? después lo que sí siempre Mauricio transmitió, que estábamos para aportar gente para segundas y terceras líneas. El gobierno de Javier Milei, con una mirada de Santiago Caputo, que yo tiendo a coincidir en esa mirada, que la primera línea tenía que ser de la Libertad Avanza, no tenía que ser vista la primera línea como un segundo tiempo de Mauricio, y creo que yo coincidía, más allá de que yo no quería, yo coincidía en eso, y creo que fue parte de lo que permitió que este gobierno sea tan disruptivo, ¿no? El hecho de no tener compromisos, ser visto como algo totalmente nuevo, siendo algo totalmente nuevo, pero sí en segundas y terceras líneas
De hecho, fue algo que fue hablando Mauricio y Javier Milei durante todo ese tiempo, previo al balotaje y los primeros meses, de que nosotros sumemos gente con experiencia. El proceso de aprendizaje es muy duro porque esto es muy complejo, el Estado es muy complejo y el Estado kirchnerista es mucho más complejo aún, donde no sabes los cables viste, las películas del cable rojo y el verde, que no sabes si los separás, si no los separás, dónde explota, y mucha de nuestra gente tenía mucha experiencia en eso, no terminó pasando. Sí quiero decir una cosa, y perdón que estoy haciendo respuestas tan largas. Mauricio, en esa charla de Olivos, en la casa de él, que fue post primera vuelta, ofreció toda nuestra ayuda sin pedir absolutamente nada a cambio. Y nunca pidió nada a cambio desde un punto de vista transaccional. No hubo transaccionalidad en la relación del PRO con la Libertad Avanza. Porque lo acusan de la hidrovía, por eso lo decís. ¿No? De lo que fuese. Ah. Lo que siempre hubo es, hidrovía, tenemos los pliegos hechos. Hay un equipo que viene trabajando hace 6 años con esto. Concesiones viales, tenemos equipos. Hay gente que viene trabajando en los pliegos, trabajó en los pliegos de los PPP. Temas aéreos, de todos los temas, no solo teníamos 4 años de experiencia en el gobierno nacional, sino que nosotros seguimos trabajando pensando en el 2023. Licitación, Belgrano Cargas, licitación de las concesiones, los trenes de carga, absolutamente todos los temas. Y la realidad, con esto no digo, nosotros tenemos la verdad absoluta de las cosas, pero en general son equipos súper profesionales, técnicos, gente que se metió en la política, que venía generalmente la mayoría de ellas del sector privado, que gestionaron y que después tuvieron 4 años desde sus actividades privadas trabajando y aportando para generar conocimiento. Eso en general en Argentina no existe de ese lugar. ¿Y entonces por qué crees que Milei no aceptó esa ayuda? Porque claro, así pintado parece como bueno. Claro, lo de las primeras líneas tiene sentido desde el punto de vista discursivo, comunicacional, Sí, pero lo de las segundas y las terceras, los pliegos hechos, el trabajo técnico, Sobre esa todo, resistencia, claro, ¿a sobre todo porque, qué lo atribuís? Hay una coincidencia y ahora pareciera que Milei quiere ir para ese lado. Entonces, Claro. por eso Mira, yo no tuve ninguna conversación con Milei. Las tiene Mauricio, y Mauricio siempre me dice que Milei coincide en esto. De hecho, que Milei quiere, no sé si la palabra es fusión, profundizar el convergencia, acercamiento claro. entre la Libertad Avanza y el PRO. Y por lo que me dice Mauricio y por lo que yo veo, creo que es lo que le dice y es lo que piensa. Después, cuando las cosas pasan a la implementación, hay otras dinámicas. Yo no lo sé por qué no, eso no se dio. Puede ser porque uno diga, mira, nosotros queremos hacer nuestro aprendizaje por nuestra cuenta, solos, y puede ser una alternativa. Y puede haber un montón de otras. La verdad que elucubrar a mí es algo que no me gusta mucho. Yo creo que hubiese sido bueno, a ver, para enmarcar la respuesta de lo que voy a decir. Lo que ha hecho el gobierno de Milei en materia económica es algo increíble, como dicen los gringos, outstanding, la sacaron de la cancha, impensable. Creo que el único que podía hacerlo era Javier Milei. Desde ese lugar no tengo duda que lo que mejor que le pasó a Argentina es que haya ganado Javier Milei. Tuvo también el pragmatismo para una línea en la que iba con cierto equipo, cambiarlo y sumarlo a Toto Caputo, que vino con Santi Bausili, con Pablo Quirno, con Vladimir, nunca me acuerdo el apellido del vicepresidente. Berning. Sí, Berling, el vicepresidente del Banco Central. Perdón, paréntesis. ¿Es mejor que haya ganado Milei que alguien del PRO? 100%. Desde este lugar, sí. A ver, yo creo que en el momento que estaba Argentina y con lo que había que hacer, lo mejor que le pasó al país es que gane Milei. Vos no veías al PRO con tal vez la decisión, determinación. 100% con la decisión, pero de efectivamente hacerlo. 100% con la decisión, pero teníamos una mochila de prejuicios, preconceptos. Siempre nos costó llegar a los jóvenes, a nosotros. Había un montón de factores que con la misma decisión, primero, la misma decisión, pero teníamos más prejuicios. ¿Por qué? Porque haciendo esto, nos cagaron a palos entre el 2015 y el 2019. A mí me cagaron a palos. Cada vez que aumentaba el colectivo, me cagaba a palos, pero no es que me cagaba a palos C5N. Me cagaba a palos Telefe, TN,
La Nación, che, no tienen sensibilidad, aumentadores de cereales, la gente... Digamos, con la apertura del mercado aerocomercial, cuando impulsamos las low cost, me cagaron a palos en la discusión mediática. Bueno, ¿y son seguras las low cost? Yo tuve que contestar 3 millones de veces que eran seguras las low cost. Es solo ver lo que pasa en Europa, es solo ver lo que pasa en Estados Unidos, solo ver lo que pasa en Brasil para darte cuenta, che, las low cost operan en todos los lugares del mundo. No discutamos la rueda. Es como que acá traes una rueda y te pones a discutir. Che, la rueda rueda. No rueda. Eso es parte de cierta frustración del PRO. Para mí no es frustración. De ver, no sé, para poner un ejemplo, lo de aerolíneas, ¿no? Entiendo que vos también querías privatizar, tenías los mismos gremios, los mismos dirigentes, el mismo quilombo, y en algún punto bueno, ahora más o menos se resolvió, se encaminó, o no sé, el gobierno con un estilo de negociación muy agresivo, pero en algún punto exitoso logró quebrar cierta resistencia de los gremios. Y decís, pero lo intentamos nosotros y no, en ese momento no salía, nos puteaban, la gente no apoyaba, y ahora hacen lo mismo y sale bien. Yo lo veo como un proceso. Digamos, nosotros movimos el mojón, podés decir, lo podrían haber movido más o lo podrían haber movido menos, pero lo movimos. Y desde ese lugar que está en el mojón, sumado a la catástrofe del gobierno de Alberto Fernández, que posibilitó que la gente diga, che, basta, ellos ahora están pudiendo mover mucho más. Pero la realidad es que si hubiesen arrancado sin nosotros, tendrías solo aerolíneas argentinas, no tendrías a Flybondi, no tendrías a Jetsman. Entonces, la segunda generación de reformas tendría que haber empezado por la primera generación de reformas. Entonces, nosotros, para mí, tuvimos un rol en todo este proceso de Argentina, que creo que dentro de 10, 15, 20 años se va a ver así, porque yo soy súper optimista de lo que va a pasar en la economía argentina. Entonces, lo que estaba diciendo era que rebanco, aplaudo, me genera admiración lo que hicieron. Es tremendo. La mayoría de la gente, o del Círculo Rojo, o de muchos economistas, no creían, fueron al diagnóstico del problema, lo atacaron con convicción y con coraje y se la bancaron. Y tuvieron el apoyo nuestro, bancando en serio. Nosotros no tuvimos ningún apoyo de espacio opositor bancando en serio, si bien parte del kirchnerismo nos bancó algunas cosas, pero cuando fue el quilombo de aerolíneas yo dije, yo tengo que estar en la cancha, ahora, en este quilombo. Tengo que estar en la cancha porque esta es la pelea que hay que dar, y los tipos la están dando. Y la realidad es que yo no tuve nadie del otro lado bancando mi pelea para que las low cost vuelen, y es mucho más fácil cuando tenés otras voces también, porque la voz del gobierno, muchas veces, primero que el tipo del gobierno está aniquilado con su agenda. Vos arrancás a trabajar a las 6:30, 7 de la mañana y terminás yendo al programa de televisión a las 11 de la noche con 17 horas de laburo, tenés la cabeza aniquilada. Yo hoy no tengo esa situación, puedo venir acá, puedo hacer el piso, voy a la tele, hago el piso, voy a la radio, al piso. Siendo ministro era imposible hacerlo así. Entonces digo, che, yo puedo aportar eso, y es parte de lo que aporta el rol a la discusión de política pública en Argentina, en todas las cosas que estamos de acuerdo. Pero dicho todo esto, en algunas cosas de gestión, creo que con aportes nuestros se podrían haber dinamizado mejor y en muchos casos se podrían haber hecho mejor. Sí. Yo coincido mucho con eso. ¿Tenés 2 ejemplos de eso? O sea, ¿qué te parece que salió, pero salió medio raspado y podría haber sido todo más suave? Primero, hay una cuestión de tiempo, y segundo, de contenido. Digamos, yo creo que la licitación de la hidrovía tiene enormes oportunidades de mejoras, por no decir que tiene muchas deficiencias, que básicamente lo que va a significar, si no la modifican, tengo entendido que están trabajando en modificar cosas, bienvenido sea, es que el productor argentino va a pagar un sobrecosto por el uso de la hidrovía, va a pagar más de lo que tendría que pagar, básicamente. Y esto, para mí, es súper estructural, porque esto es por 30 años. Nosotros la pensábamos en 10, 15 años, y esta es por 30 años. Creo que el plazo es excesivo, porque la Argentina dentro de 10 años no va a tener nada que ver con la Argentina de hoy. Entonces, ¿para qué patear algo tan para adelante cuando después, si hoy hay interés 10 por esto, en 10 años va a haber interés 1000 por esto? Si hoy hay tráfico 20, seguramente en 10 años va a haber tráfico 40. Digamos, vamos a tener un montón de información que hoy no tenés. Los corredores viales, para mí habría que haberlos cuasi licitados el primer día. Hoy sigue habiendo una estructura de miles de personas, estatal, que construyó el kirchnerismo. Nuevamente, estoy diciendo en el margen. Lo importante, lo principal era esto, pero esto existe, todo el tema de iniciativas privadas. El gobierno
dentro de su estrategia, su política de déficit fiscal cero, definió, coincido, no hacer obra pública o minimizar la obra pública. Está bien, digamos, como hay que explicar en esto, cuando vos estás en estas decisiones, no hay una decisión buena con una decisión mala. Esa es fácil. Hay dos decisiones malas. Entonces tenés que elegir entre dos situaciones. Porque no tener obra pública es insostenible a largo plazo. Claro. A largo plazo no, a mediano plazo. Sí, pero la realidad, que en la emergencia es déficit fiscal u obra pública en un punto, en 0,8% del producto, 0,5, 0,4, el número que quieras ponerle. Por lo tanto, ¿es malo no tener obra pública? Sí. ¿Es peor tener déficit fiscal? Sí. Entonces, frente a esa decisión, apoyo, muchos de los constructores que escucharán seguramente me putearán, porque dirán, no, las rutas se deterioran y después cuesta más caro. Sí, pero cuesta mucho más caro tener inflación del 300, 400, 500%, de no tener crédito, de no tener crecimiento, etcétera, etcétera. Pero, dicho esto, yo hubiese súper agilizado la ventanilla de iniciativas privadas en Argentina para monitorizar eso, y eso no se hizo. Sí se hizo con el RIGI, que es una medida que yo aplaudo, que se hizo una ventanilla única, se trabajó rápido, se sacó, que es parte de lo que venía trabajando Fede Sturzenegger cuando estaba con Patricia, dentro de la campaña del PRO, y que Javier Milei tuvo la inteligencia también de incorporarlo, y Fede la decisión de sumarse, que la aplaudo. Pero, digamos, hay muchas cosas de la gestión de lo público que se podría haber agilizado o, para mí, mejorado, y eso impactaría un poquitito mejor. Digamos, si hubiese iniciativas privadas ya funcionando, hoy tendrías más trabajo en la construcción, por decir. Claro, pues, ¿Eso cambia la realidad económica argentina drásticamente? No, ayuda un poco, o ayuda que haya 20.000 puestos más de trabajo en la provincia de Buenos Aires haciendo obras, iniciativas privadas, que impactan en 100.000 personas. yo lo que vos decís me parece... Tiendo a conseguir con eso de las dos opciones malas, pero en el caso de la obra pública, me parece que ahora el desafío que tiene el gobierno es, bueno, pero ¿cuándo arranca? Porque yo sé tu ejemplo de que te dicen esto de las rutas, pero bueno, si querés en lo inmediato es un argumento que se puede patear, pero llega un momento que no. O sea, digo, en algún momento hay que hacer una obra en una ruta, hay que hacer una obra en una escuela, hay que hacer un hospital, hay que hacer un puente, digo, hay que el gobierno, vos lo ves con esa prioridad porque yo entiendo que quieren hacer toda iniciativa privada, pues el Estado no va a poner más plata para la obra pública. Digo, falta dinamizar eso, pues ya vamos un año y no hay vistas de que, bueno, en febrero se licita la primera ruta, en enero, en marzo, digo, ahí ves que todavía falta un poquito. No estoy en la cabeza del gobierno, pero te diría, cuando uno ve los números del equilibrio fiscal del 2025 que va a estar, se intuye que va a haber algo más de gasto en obra pública la de este año. Primera parte de la respuesta. Segunda parte de la respuesta. El déficit de infraestructura nuestro, si querés ser generoso, tiene 25 años. 25 años. Porque el kirchnerismo gastó en infraestructura, pero gastó caro y mal, y priorizando mal. Digamos, con los millones y millones de dólares que gastaron en infraestructura, que no hayan priorizado la Ruta 3, la 5, gran parte de la 8 y gran parte de la 7, que son 3 rutas troncales de Argentina que vienen del interior al área metropolitana, es algo inadmisible. Ya, gastaron miles y millones de dólares en rutas en Santa Cruz, que en muchos casos es discutible si las hicieron o no, y no en la ruta de mayor tránsito doble mano de Argentina, que es la Ruta 3, que conecta Bahía Blanca con el área metropolitana y después, obviamente, que sigue hasta el sur. No lo hicieron en la Ruta 33, que conecta Venado Tuerto con Rosario. No lo hicieron en la Ruta 34, que conecta el norte de nuestro país. Eso es imperdonable. Pero el problema catastrófico es los últimos 25 años, con un paréntesis en nuestros 4 años, que creo que hicimos inversiones a buen precio y priorizando correctamente, por lo que, si demoramos el proceso 1 o 2 años o 2 años y medio, tampoco es dramático. Porque lo que nosotros es como país se está trabajando, digo nosotros, no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo el gobierno, pero siento que es un proceso de los argentinos, es ordenando estructuralmente el cáncer que tiene nuestra economía, que es el déficit fiscal con todo lo que eso conlleva. ¿El déficit fiscal es todo? No, pero es condición necesaria para arreglarla. Digamos, esta discusión de, che, se están concentrando solo en esto, es lo que hay que hacer.
Yo soy economista, existe la terminología, no sé si la conocen, condición necesaria y condición suficiente. Necesario es que si no haces esto, nada que hagas sirve para nada. Claro, pero ¿hasta cuándo es la pregunta? Digo, ¿es prioritario? Sí. Vamos un año, demostró que era prioritario y que la cosa... A veces parece que el único argumento del gobierno para que después la cosa despegue es el déficit cero, superávit fiscal. O sea, Yo para estoy vos... medio costado, no sé si lo estoy matando. No, con la no pasa cámara, nada. No, 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 tranqui, siento que tranqui. estoy en el living de casa hablando, Es que es pero así, viste que- digo acá, es la primera vez que vengo acá. El No sé si streaming- todos saben, este estudio está buenísimo con un local a la calle, así que felicitaciones Muchas por gracias. esto, porque es parte de la nueva economía que genera valor y construye valor. Entonces digo, yo te decía esto, vamos un año y pareciera que el único argumento del gobierno para que después despegue la cosa es superávit fiscal. ¿A vos te parece que es tan lineal? O sea, ¿nos falta dinamizar otras cosas? Para mí es lineal, 100%. ¿Podés acelerar algunas cosas? Sí. El riesgo, ¿sabes cuál es, Marcos? Yo no coincido con estas miradas que es el Estado el que define de qué forma se desarrolla el país. Estas políticas desarrollistas, barras industriales que tanto daño han hecho. Argentina claramente tiene 5 sectores que tiene una ventaja competitiva enorme con respecto al mundo, que es el agroindustrial, que es el minero, que es el oil and gas, que es el de la economía del conocimiento, dentro de los cuales están ustedes, que es el de el turismo. Ya. Esos 5 sectores que tienen realmente ventaja competitiva, es decir, que tenemos cosas en las cuales somos mejores respecto al mundo por la calidad del suelo, por el conocimiento de nuestros ingenieros agrónomos, por el desarrollo de los últimos 100 años, por la tecnología, por el litio que tenemos, por vaca muerta, por lo creativo que son los argentinos, especialmente los jóvenes, que hoy tenés la posibilidad de vender productos al mundo de todo tipo, desde programación o lo que fuese, por la capacidad que tenemos para generar turismo de calidad, un turismo que en el mundo es difícil de encontrar, que es lugares lindos, no congestionados, con gente amable que te recibe, etcétera, etcétera. Todo eso, equilibrando la economía, para mí se multiplica por 2 o por 3. O por 35, o por 10, 20, como el caso de la minería. Entonces... Y a su vez tenés toda otra agenda de desregulación. Parte de lo que traba hacer negocios en Argentina, generar iniciativas nuevas o que los negocios que tengan crezcan, son toda la traba y la maraña regulatoria, burocrática de leyes innecesarias. Que está todo trabado. Yo lo hice mucho durante mis 4 años de gobierno, pero lo seguí haciendo los 4 años posteriores, de viajar al interior, ir empresa por empresa y preguntar, che, ¿qué es lo que te traba? Y empezás a ver la lista, ¿no? Que el inspector que tenés que mandar cada 6 meses esto, que importás la bicicleta y tiene que ir un tipo, cuando es el modelo nuevo, un tipo del INTI, creo, a China a corroborar técnicamente esa bicicleta, que cuando traes un auto, el registro que tenés que hacer, todo chino. Y esa es la agenda que está haciendo Federico Sturzenegger. Cuando conjugo las dos cosas, que va a resultar con menores impuestos también, que es parte de los problemas que tiene competitiva Argentina, creo que con eso están dadas las posibilidades para que Argentina despegue finalmente. Y último elemento, el equilibrio fiscal te trae crédito, el crédito te ayuda también a dinamizar sectores como la construcción, como la venta de bienes durables, como un auto, como una moto, como un televisor, etcétera, y obviamente le da posibilidad de tener a la gente acceso a estas cosas. Te traigo un cachito de vuelta a la política. Decime si coincidís seguramente no, pero con este escenario. ¿Tanto en confluencia con la Libertad Avanza o compitiendo por separado, el PRO parece como destinado a o desaparecer o asimilarse a otra fuerza, a la Libertad Avanza? ¿Vos coincidís con eso? ¿Ves otro escenario que no sea ninguno de estos dos? Lo pregunto porque entiendo que alguien que estuvo 20 años para construir una fuerza, ahora entiendo que varios dirigentes del PRO están como en una suerte de encrucijada, si se quiere. No, no es que no coincida. Primero, el PRO nace a partir de una persona que no viene de la política y se va alimentando de un montón de gente
que no venimos de la política. Con gente también que venía de la política, ¿no? Pero creo que una característica del PRO es que ha sido muy inclusivo en sumar gente sin preguntarte mucho. Yo cuando me sumé al PRO, nadie me dijo, che, sos peronista, radical, de la coalición cívica, de qué sos, nada. Me dijeron, che, vieron que yo tenía, por mi actividad privada, capacidad de trabajo, de gestionar cosas, y me dijeron, che, venite acá a la ciudad a mejorar la movilidad. La mayoría de nosotros que nos sumamos porque queríamos aportar al país, no porque queríamos hacer política. Claramente después, a mí me apasiona la política, pero lo que nos movilizaba era un propósito, no era una acción, no era que a mí me movilizaba ir al Congreso, a mí me movilizaba entrar a la ciudad primero, a la nación después, a transformar la ciudad y a transformar el país. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es la posibilidad de una transformación muy profunda del país. Si eso significa que el rol de PRO queda diluido por un tiempo, tampoco me parece dramático, porque en la realidad que nosotros apoyamos este proceso de este gobierno, sabiendo de que se le iba bien, obviamente el relevante va a ser la Libertad Avanza, no va a ser la gente decir, che, al gobierno le va bien porque el PRO apoyó, entonces vayamos con el PRO. No, es obvio que no. Y eso fue una decisión consciente. Hubo una reunión en diciembre con un grupo de líderes del PRO, donde obviamente estaba Mauricio, y se definió ahí, prácticamente mayoritariamente, vamos a hacer lo conveniente vamos a hacer lo correcto versus lo conveniente. Y esa es una definición muy fuerte. Es lo que yo creo que hace el día de hoy que muchos líderes de la Libertad Avanza no terminan de entender. ¿Hubo dirigentes en esa reunión que dijeron, che, no, que No, vamos a desaparecer? Hubo discusión respecto a las implicancias, claramente. No es que no pensamos. No es que dijimos, bueno, vemos qué pasa. No, puede pasar esto. A mí un poquito lo que no sé si la palabra me frustra, digo, che, algunos dirigentes de la Libertad Avanza siguen viendo muy transaccional la relación cuando nosotros la planteamos transaccional, en lo más mínimo. Y cuando dicen que Mauricio fue y pidió por Guido Dietrich, es mentira. Entonces, dicen eso, porque yo digo, che, ¿cómo puede ser? Yo estoy de viaje con unos amigos en un lugar alejado y se dice que me junto pasado mañana con Toto Caputo para mi ingreso al gobierno. Y digo, ¿de dónde sale? Y cuando dicen que pide por la hidrovía, viste que es como una respuesta ahora casi pero automática. Lo que plantean ahí es una lógica transaccional de Mauricio que no existe. Seguro no existe en este proceso. No sé si no existe, digamos, si hace un negocio, claro. Obviamente hay una lógica. Sí. Pero en este proceso lo que existe es apoyar un proceso de transformación. Apoyándolo con las dos manos así, diciendo, che, está bien, apoyamos, es lo que hay que hacer, apoyando en los vetos con temas súper delicados como sean jubilados y universitarios, que desde el punto de vista de la lógica de la política, te es mucho más fácil decir, che, yo me abstengo, yo me corro, esta no es mi pelea. Esta es la pelea del gobierno, planteó esto y no. Bueno, entonces, cuando vos decís, apoyás el veto de las universidades, al PRO, como PRO, ¿pensá que le suma o le resta? No, le resta. Obvio. Pero tengo otra pregunta. Y en esa conversación, ¿pensás que es, che, mira, yo te voy a apoyar el veto, pero vos dame no sé qué cosa? No existe esa conversación. Pero sí existe, por ejemplo, cuando el gobierno quiere eliminar las PASO, que del PRO está en contra, y cuando vos hablás con referentes del PRO, tal vez no las primeras ni, pero bueno, las segundas te dicen, a nosotros sin PASO no nos matan. No sé si nos matan o no nos matan. Lo que sí que parte de esto, lo que tendría que ser, es una discusión. Una conversación previa. Che, estamos trabajando juntos en estas cosas. ¿Queremos el mejor sistema electoral para Argentina? Discutámoslo. No lo hagamos de gallos a medianoche. Yo no sé si realmente nos mata o no a nosotros o no. No veo por qué. ¿Nos sirvió en la interna Patricia Horacio? Sí. ¿Le sirvió al kirchnerismo en la interna de la provincia de Buenos Aires en el 2015 entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez? Sí. ¿Le podría servir a la Libertad Avanza, que en muchísimas provincias tienen 2, 3 grupos? Eventualmente sí o no. Yo no estoy en la discusión electoral, pero mi mirada es cualquiera de estos temas, discutámoslos y pensémoslo. No es mejor para uno o para otro en el 2025 que sea una cosa o la otra.
No tiene sentido jugar para mí eso es jugar a la chiquita. Bueno, pero por ejemplo, el gobierno no se comportó de igual manera que ustedes durante todo el año el otro día con ficha limpia. Eso, Marcos, en muchas cosas, para mí, el gobierno dirigentes del gobierno no se comportaron como nosotros. El que escucha puede decir, que se cree que es el altruismo y que son... Bueno, yo lo que digo yo digo la intención de lo que hicimos nosotros desde como yo la viví. Y la viví desde todo lo que hice yo, lógicamente, que soy obviamente testigo privilegiado, que es escribirle a los ministros, decirle, che, mirá, acá hay una oportunidad, che, esto, fíjate en aquello, para tal tema tenemos un plan, tenemos tal gente para que puedas consultar, comentame cosas de aerolíneas, así tengo información, porque estoy saliendo a los medios, etcétera, etcétera. Más de una vez me escriben personas del gobierno y me preguntan, estamos viendo tal cosa, ¿ustedes cómo lo vieron? Digamos, esa cuestión así informal muchas veces pasa, pero soy una persona que genera una relación de mucha confianza con Mauricio y mantenemos una conversación fluida y sé perfectamente también la intención de Mauricio. ¿Puedo definir y decir la intención de todos los miembros del PRO de Argentina? No, pero sí de un grupo muy relevante en el cual yo estoy cerca, espesando por quién es el presidente del PRO actualmente, que es Mauricio, donde no hubo ni transaccionalidad y la intención ha sido ayudar a que Argentina salga. Perdón. Ha sido y sigue siendo, a pesar de eventos como la ficha limpia, que yo quiero hacer un comentario. Todas las organizaciones, finalmente, atrás de las organizaciones hay personas, ¿no? Acá hay personas que trabajan como ustedes, hay alguien que produce esto, alguien que invierte, etc. Y yo creo que siempre es fundamental cuidar a las personas en las organizaciones. Atrás de este proceso de ficha limpia estuvo trabajando Silvia Los Penato, que fue alguien que aportó enormemente al proceso de gobernabilidad de Argentina de este año. Y lo sé también ahí como por una relación de gran confianza que tenga con Silvia, que hablamos mucho y que hemos trabajado muchísimo juntos en temas de fiscalización, entre otras cosas. Cuando del lado de la Libertad Avanza te empiezan a decir, che, no, pero ustedes eran gobierno y no lo sacaron, che, pero no, lo que está mal por esto, aquello, lo otro, che. El problema no es ese. El problema es que se había trabajado y acordado hacerlo. Si tenías algún plurito con algo, lo tendrías que haber dicho antes. Habían firmado el dictamen, los libertarios firmaron el dictamen. Exactamente, entonces antes de firmar el dictamen, antes de decir vamos a recinto, che, no, mirá, pará. Me gustaría rever esto porque pasa esto y aquello. ¿Qué es lo que hablé con Silvia? Dice, mirá, en estas cuestiones y en otras, si te sentás y te dicen, mira, hay una muy buena razón por lo cual esto, creemos que hay que hacerlo, pero es muy conveniente hacerlo en vez de hoy, dentro de un mes, en febrero, y hay que mejorarle esto porque está el riesgo en las provincias, que pase no sé qué cosa, es totalmente distinta a la conversación. El problema es que me parece que es obvio que hay una diferencia de poder enorme entre la Libertad Avanza y el PRO, y que muchísimas cosas donde nosotros planteamos, che, trabajémoslo, la Libertad Avanza no tiene esa actitud, digamos, de cooperación, para llamarlo de alguna forma, y eso finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué genera? Frustración en personas. Entonces, después, y eso claramente cuando hablan, che, la ruptura del PRO con la Libertad Avanza, yo creo que no existe tal, pero sí lo que existe es que vos desgastás personas. Entonces, tenés que votar el veto de los universitarios, que claramente afecta al espacio político, pero especialmente a las personas que después llegan a la provincia o van a su lugar y vienen y dicen, che, vos estás contra la universidad pública, etcétera, etcétera. Finocchiaro, que fue ministro de Educación, que es docente en la facultad. Te van a la facultad y te putean, porque muchos de ellos aparte son docentes, ¿no? Porque en política, abogados y todo esto. Pero, bueno, yo voy a hacer este esfuerzo, pero por otro lado vos me estás forreando, me estás boludeando con esto. Claro. Entonces, esas cosas empiezan a ser cada vez más difíciles. Sí, ¿Por qué? Por la cuestión humana, por la cuestión del factor humano. ¿Cuántas meadas aguantás antes de tirar toda la mierda, básicamente? Es eso. En esta relación que vos contás y también pensando para las próximas elecciones del año que viene, hay un bache en este discurso, porque vos decís que Milei está muy a favor de que Macri participe, vos decís que Santi Caputo también, como que tienen buena relación. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué se generan estos baches? Caputo también, ¿eh? No, digo de Milei. Santiago Caputo, yo creo que él, yo estuve reunido con él así, obviamente, digamos, nos conocemos, pero
pero tuve una reunión larga, ahí primer cuatrimestre del año, marzo, abril, charlando con él. Así que no tengo un conocimiento de él para saber qué es lo que piensa, pero sí yo creo que él es de los que han decidido que no era bueno que tampoco segundas o terceras líneas del PRO formen parte del gobierno, ni trabajar más articuladamente entre la Libertad Avanza y el PRO. ¿Y pero por qué? No sé, hay que preguntárselo a él. Ese famoso entorno que Mauricio apuntó que eran Santiago y Karina. O sea, me imagino que vos tenés coincidencia con esa línea de pensamiento. Sí, digamos, creo que es medio ya público esto que es así. No es una... Pero básicamente, a mí no me gusta estar interpretando el porqué, sino que para mí hay que preguntárselo a él. Y por ahí, él dice sí, por esto, aquello, el otro, por ahí dice no, pero bueno. Nosotros planteamos en esa reunión, frente a un pedido de ellos, de armar un equipo de vialidad para brindar la experiencia, que hicimos muchísimas cosas en vialidad. Para mí hicimos una revolución de obras, de transformación, de transparencia, sabiendo que no hay plata para la obra pública, porque desde un lugar también se dijo que dijimos que no queríamos trabajar en eso porque no había plata. No, la reunión lo primero que dije, estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Los pocos recursos hay que tratar de administrarlo lo mejor posible, hay que concesionar, privatizar los corredores viales urgente y hay que generar una capacidad de muchísimas respuestas frente a iniciativas privadas. Cuando venga el privado con proyectos hay que simplificar la vida, hay que ponerla en formas rojas, porque va a poner su plata, va a poner su riesgo y va a contratar gente y va a invertir en Argentina. Bueno, eso se decidió que lo trabajásemos nosotros, eso lo hablamos con Santiago, lo lideró Javier Iguacel ese proceso y después se interrumpió. Como un ejemplo, ¿qué pasó? Del cual yo fui testigo. Entonces, para las elecciones del año que viene ya tienen pensado ir separados, porque si no el modus operandi va a ser el mismo. Falta un montón. Yo creo que en las relaciones siempre hay aprendizaje. Creo que este año fue un año enorme de aprendizaje. Hay una afinidad en un montón de temas, hay diferencias en otros temas. Me parece que hoy, para las elecciones es cierto que faltan todavía, si hay paso, mes 8, faltan 9 meses, ¿no? Y llevamos 11 de gobierno. Es cierto que las listas se cierran antes y una serie de cosas, creo que se adelantaron un poquitito el los 25 plazos. de mayo. Mayo, claro. Pero Fin de mayo. falta mucho y se verá qué es lo mejor. Para mí lo que hay que ver es qué es lo mejor para Argentina. Para mí el ideal sería eso, no que es lo mejor para la Libertad Avanza y que es lo mejor para el PRO. Para mí lo ideal es que es lo mejor para Argentina. Me llama mi mujer, no la voy a atender. ¿Querés atenderla? Podés atenderla en vivo. Guillermo Moreno la atendió en vivo, así que dejamos atender. No me ubica hace un montón de tiempo de decir, ¿dónde está este? Tengo una pregunta que tiraron en el chat hace un rato y pasó. ¿Qué opinas del tema, el debate de las ciclovías que digamos, vos impulsaste? O por lo menos era una bandera del PRO y ahora es una bandera que están en algún punto arreando. Ojalá que no. Si tenés influencia ahí, frená eso. Sí, que no me saquen la bicisenda, pues se pudre todo. Salgo a la calle, hago la marcha, todo. Me emociona ver una ciclovía llena de bicicletas. Digamos, es algo que es grosso. Yo soy medio así sensiblero, pero no deja de impactarme porque viví mucho tiempo en las ciclovías vacías, que era tremendo. Veía programas de tele, me acuerdo un programa de Canal 9 que creo que el programa entero, el programa entero tuvo en algunas partes del programa como noticia principal la pantalla y en otra el recuadro, ¿no? Que era un reloj mostrando cada cuánto pasaba un ciclista. Y yo decía, por favor, que pase. Y no pasaba nadie, obviamente, ¿no? Porque la infraestructura acá, hablando de condición necesaria y suficiente, condición necesaria es que tengas infraestructura. No, cuando vos ves hoy una mamá que lleva a sus hijos al colegio en bicicleta, en una ciclovía, esto era impensable en Argentina. Era impensable ver la cantidad de mujeres que andan en bicicletas, porque las mujeres en general son más adversas al riesgo que te genera moverte entre los autos en bicicleta. Por ahí nosotros tenés menos riesgo, asumís más riesgos, o sea, los fines del riesgo es el mismo, porque si te agarra un bondi te aniquila siendo mujer, varón, lo que fueses, hombre. Y cuando hay una ciclovía con menos bicicletas, lo que hay que pensar es, ¿qué le falta de conexión para que haya más ciclistas?
Y por último, en la discusión, es una ciudad inclusiva en el buen sentido, es una ciudad que piensa en los peatones, en los ciclistas o en los nuevos medios de movilidad, el ciclista, el monopatín y las cosas que vendrán, porque van a venir un montón de cosas. Por ahí es probable que tengas zapatillas o zapatos con algo que te impulse a una velocidad mucho mayor que la del peatón, por lo tanto, en el futuro, que vayas a 20 kilómetros por hora, a 15 kilómetros por hora, y que no lo van a usar todos. Entonces, la ciclovía lo que hace también es no mezcla al peatón con estos medios de transporte, porque vos podrías decir, bueno, que la bicicleta vaya por la vereda, más allá que iría mucho más lento y no se termina usando, digamos, es un riesgo para el peatón. Entonces, la ciudad inclusiva es que mezcle al peatón, que la convivencia sana entre el peatón, el ciclista y el automovilista. El mayor espacio público que existe en las ciudades, por afano, son las calles y avenidas. Por afano. No me acuerdo el porcentaje ahora, pero 90%, 80%. ¿Por qué tiene que ser los autos? Porque tiene el porcentaje enorme, si vos contás hoy, en algún momento lo hacíamos esa cuenta. Entonces, yo creo que no es que es una bandera del PRO, yo creo que es una bandera de las ciudades modernas. Hoy todas las ciudades modernas constantemente están creciendo en la cantidad de ciclovías que tiene. Y Buenos Aires fue súper pionera, digamos. Buenos Aires empezó después de París. Pero ¿No lo llamaste a Jorge para decirle, Jorge? Dale, Jorge. papi. Todo esto que acabo de decir. No, la verdad que en eso soy Estás respetuoso. pifiando. Soy respetuoso de los roles que ocupa cada uno. Digamos, obviamente, digamos, en el gobierno de Jorge saben lo que yo pienso y el rol que tuve y que fuimos teniendo, porque no fui yo solo exclusivamente. Después continuó Juanjo Méndez, después continuó Manuela López Menéndez. Se hicieron las ciclovías estas de las avenidas que No, nuevamente... es que justamente por eso fue raro cuando Jorge Macri empezó a poner, Sí. poner en duda el tema, porque, como te decía, era una de las banderas de la gestión del PRO en la ciudad. Era, bueno, hicieron... Sí, Por eso, yo no sé si... lógicamente, existe una tensión entre el automovilista y el ciclista. ¿Viste? Leí a veces en las redes que calles como Marcelo T. Alvear tienen un solo carril, ¿no? Esto pasa en muchas partes del mundo. Estuve en Madrid hace algunos meses y caminé mucho en la ciudad, que es tremenda la transformación urbana que han hecho en Madrid. Y muchísimas calles son de un solo carril. Porque tenés las esquinas más anchas, porque tenés ciclovía, porque tenés estacionamiento, porque tenés veredas más anchas. La lógica de las ciudades viene cambiando dramáticamente en cuanto a que la ciudad sea un lugar cada vez menos hostil y más que te invite a formar parte de la vida de la ciudad y del espacio público. Y en eso, la bici tiene un rol impresionante. No es lo mismo que vos vas caminando y pegado a la vereda te pase un bondi que te pase una bicicleta. Yo ahora tengo hijos grandes, pero yo cuando caminaba con mis hijos, que no lo... ¿Viste? Al principio lo llevas en el cochecito, después de la mano, pero después empiezan a tener movilidad y siempre tenés terror que un chico se te escape y te cruce. Bueno, no es lo mismo que te cruce y haya una ciclovía y eventualmente tenga alguna situación con una bicicleta que la tenga con un bondi, que olvídate, no game over. Te hago una consulta también con respecto a medidas que está tomando Jorge Macri, que capaz que son medio polémicas. Lo de los bondis, que sean todos azules. Esas ya son decisiones que creo que algunos, claramente la historia del colectivo, con cada línea su identificación, que también tiene algo de facilita al que está llegando a, digamos, en esa dinámica de la conversación entre el colectivo y el pasajero. Pero también hay muchas ciudades del mundo que son así y la gente, digamos, convive, en esa conversación también se da, ¿no? Creo que en esas cosas no tengo duda que va a haber seguramente dos opiniones y lo importante es que el servicio colectivo sea cada vez mayor, que tengan tecnología, creo que eso es lo más relevante y creo que eso está en la agenda de la ciudad fuertemente y claramente. ¿Y pero por qué entonces se metieron con el color? No, pues digo, seguramente hay dos bibliotecas en esto, digamos, creo que tiene una identificación propia, es parte de que tenga la personalidad de los colectivos de la ciudad. No estoy en ninguna de esas discusiones, no formo parte del gobierno de la ciudad, no estoy en ninguna de esas discusiones, pero así sé de la intención de hacer un mejor transporte público en la ciudad de Buenos Aires. Esa intención sé que está. Después,
Si el color termina siendo mejor o peor, no tengo opinión al respecto. Ya te liberamos, pero si no te hago esta pregunta, me matan, que es... ¿Quién te mata? Mis amigos acá adentro, tenemos una discusión interna, mi familia, que es Flybondi. Estamos en lo que nunca tuvimos un problema y está en lo que dicen que es la aerolínea más impuntual, que tiene el registro de impuntualidad más grande, no sé si la de low cost o de Y todas. de cancelaciones. ¿Eso por qué? ¿Qué pasa? ¿Se puede mejorar? ¿Tiene que ver con...? Porque se lo asocia mucho a, bueno, cielos abiertos, y sí, pero ¿a qué costo? Y te lo dice alguien que nunca tuvo un problema con Flybondi, pero bueno, los números son los números. Vos a eso, ¿a qué se lo atribuís? ¿Cómo lo respondés? No sos abogado de Flybondi, ya lo sé, pero digo, sos especialista en el tema, lo impulsaste acá, digo, la llegada de todas estas aerolíneas fueron por la gestión de Cambiemos. ¿A qué se lo atribuís? ¿Por qué sucede? ¿Puede mejorar? ¿No quiere mejorar? Digo, ¿qué pasa ahí? Primero, lo más importante para mí, lo que tiene que pasar sí o sí es que haya competencia y que el usuario pueda elegir. Yo, gran parte de mi vida la desarrollé en el mercado del auto y actualmente, obviamente, sigo vinculado con las empresas de la familia de Dietrich. Y vos vas a comprar un concesionario que no te respeta nada y compras un concesionario que te respeta todo. Y bueno, la gente termina eligiendo en eso. Y yo creo que ahí, más allá que en algunos sectores como el aéreo, el Estado podría tener algún rol, que yo tiendo a pensar que no, que sea el pasajero. No. Flybondi de cada 10 me cumple el horario 9, por decir algo, no tengo ni idea cómo son esos números. Bueno, lo asumo o no lo asumo. Y elijo Flybondi, JetSmart y aerolíneas. Justo vi las estadísticas de octubre. Para dimensionar la tremenda revolución que hicimos en los aviones, en octubre de este año, octubre del 24, está un 3% arriba de la cantidad de pasajeros del 2019, de octubre del 2019. No, nosotros dimos un salto de 60% en 4 años, fue impresionante lo que hicimos. Y lo hicimos porque aparecieron estas aerolíneas. De hecho, estaba Norwegian, lamentablemente Norwegian tuvo problemas en Europa y le vendió su operación de Argentina a JetSmart, y había un montón de otras que querían entrar. Yo tuve más de una reunión con la gente de Gol que quería entrar a Argentina, después perdimos y todo eso desapareció. Entonces, primer punto, lo bueno es que haya competencia y la gente pueda elegir. Si Flybondi fuese la única aerolínea de Argentina, obviamente, y tiene problemas de puntualidad y de cancelaciones, sería dramático. 2, yo viajo mucho en las low cost, tanto en Flybondi como en JetSmart. También soy de los afortunados que no tuve problemas, pero entiendo, viendo principalmente en las redes, vi una nota hoy en el diario de la gente de Bariloche, que claro, ha habido problemas en el último tiempo. La verdad que no conozco el detalle, pero sí la sensación que tengo, porque nosotros en un momento, en nuestro gobierno del 2019, hoy me lo recordaba Tomás Insausti, que era el que manejaba la ANAC, hubo problemas de puntualidad y de cancelaciones, y es ahí donde para mí el gobierno puede tener un rol inteligente. Se lo llamó y se dijo, y se empezó a trabajar para entender el porqué, y básicamente el porqué era que la operación comercial estaba muy estresada. Entonces, si fallaba, cualquier cosa fallase, terminaba siendo un desastre para esos que fallan. Entonces, no es que 80% va bien y 20% va mal. Para el del 20% va mal es un 100%. Digamos, vos te cancelaron el coso y te jodieron las vacaciones porque tenías pagado el hotel, el coso, el auto que ibas a retirar, lo que fuese. Y frente a eso, la sugerencia que uno haría es que no trabajen tan estresados para que tengan margen de seguridad. Entiendo que están trayendo más aviones, tanto JetSmart como Flybondi, y eso creo que va a ayudar. Y sostengo que el rol que tienen ellos, más otros que puedan venir, es súper importante para Argentina. Por eso, la intervención yo creo que del Estado en este punto sí debería estar en, no sé, desde el Estado decirle a Flybondi, che, mirá, este mes cancelaste 25%, no sé qué. Ahí, vamos a poner un tope. O sea, y pero para mí no es una cuestión... O sea, no puedes cancelar o demorar por mes 35% de los vuelos porque, bueno, no sé cómo funciona, pero digo, nuevamente, o que te obligan a traer aviones o te sacan la operación, digo, no sé cómo es, pero... Para mí es importante. Una cosa que hizo el gobierno que no la entendí por qué, estoy 95% seguro, es que sacó la información
pública que había de la puntualidad de las cancelaciones que nosotros le habíamos puesto. Para mí, una cosa súper importante es que la gente sepa cómo es el indicador de cumplimiento de las aerolíneas. Entonces, yo sé, Flybondi debe tener 5% de cancelaciones. Llámenlo a la gente de Flybondi y pregúntenles. Y creo que estaría bueno hablar con ellos y preguntarles, che, explícame cómo es esto. Pero yo, consumidor, de la misma forma que cuando entro en Airbnb, cuando ves en Uber, ves el ranking en las estrellitas y en función de eso vos tomás una decisión, che, tiene menos estrellitas, es más barato, asumo, digamos, voy por acá, o me parece que esa información es importante y tiene que ser pública. Que el Estado decida, che, vos podés tener, porque después las cancelaciones tienen distintas razones. Yo no entiendo al Estado como alguien que dice, vos podés tener, que un funcionario, porque, Marcos, el tema es el siguiente. Cuando hablamos del Estado, que decide cuántas cancelaciones puede tener una aerolínea, es una persona, 2, 3, que en muchos casos tampoco es el mega experto de esto. Entonces, nuevamente, yo en esto creo, en el mercado y eventualmente que vos puedas a discutir algún sistema de eventuales penalidades, que las penalidades básicamente tienen que ser, che, si pasan estas cosas, tenés que, tipo defensa al consumidor, darle, no sé, un pasaje gratis al pasajero, por decir algo, que en principio también tendría en muchos casos política de las empresas aéreas. Sí. Bueno, Guillermo, gracias. Vamos. Hablamos de todos los temas. Perdón, ¿podemos hacer un mini ping-pong de nombres? ¿Nos dejás? Lo va a llamar Javier, la va a matar. No, yo tengo tiempo, así que y un placer poder compartir un espacio como este, que me parece bueno, también está bueno impulsar estos espacios, Sí. para que crezcan, para que haya más voces, para que sea Gente la joven. conversación más horizontal. Habla por mí, ¿no? Creo que está buenísimo para todos, Todo más fluido. para el que escucha, para el que viene, para el que pregunta. Bueno, vamos a hacer una ronda de 3 nombres cada uno. Vos vas a tener que tirar una palabra Para que que- describe a esa persona. No, listo, ya me tengo que ir. Es con una palabra es el juego que hacemos. Es casi una siempre. palabra nada más. Vos tranquilo. Una sola palabra. Agustín era la picante finalmente. Arranco. Dale, Karina Milei. no la conozco. Me imagino que es un soporte emocional enorme para Javier Milei, donde la soledad del poder en esos lugares se siente mucho. Una palabra. Patricia Bullrich. Déjame decir, mucho coraje, íntegra. Para mí no se comportó bien con Mauricio. Horacio Con Rodríguez. Mauricio con el PRO, porque más allá de más cercanías, mayores o menores, todos trabajamos mucho para que ella sea presidenta. Trabajamos juntos en un gobierno 4 años, yo trabajé muy bien y mucho con ella, dimos peleas enormes. Y yo siento que a veces hasta, no sé si la palabra es injusta, pero que desconoce su paso por nuestro gobierno y todo lo que hicimos. Y estuvimos ahí en la mesa y bancando. Y todos los ministros estábamos de acuerdo con las cosas que hacíamos. Yo estuve en todas las reuniones de gabinete los 4 años. Estuve en el gabinete más grande, estuve en el gabinete más chico, junto con Patricia. Fuimos de los pocos que estuvimos los 4 años. Patricia, Rogelio Frigerio, Aguad y Caro Stanley, me parece que fuimos los únicos los 5. ¿Cómo está, chico? Y siempre estuvimos de acuerdo, digamos. En retrospectiva todo es más fácil. Vos después escuchás este programa, ustedes dicen, che, podríamos haber preguntado esto acá, Claro. podríamos haber hecho... Es todo mucho más fácil. La cuestión es, lo que yo siempre digo es, che, ¿cuestionamos esto o no cuestionamos esto? Marcos Peña no estaba cuestionado todos los días porque esto que yo... Estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo. Algunas cosas salieron bien, otras salieron más o menos, otras mejor y algunas no salieron bien. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta. un amigo al cual yo le agradezco porque juntos pudimos hacer enormes transformaciones. Todo el tema de las ciclovías, lo hicimos con Horacio con una convicción enorme. Los metrobuses, obviamente estaba Horacio, estaba Marcos, estaba Mauricio, pero Horacio era el que estaba en el día a día. El Paseo del Bajo, los viaductos, Terminal Retiro, Constitución, un montón de cosas que en mi rol en la ciudad o en mi rol en Nación, trabajé con él, aprendí mucho. Hoy estamos viendo la realidad política argentina casi de una forma opuesta 100%, digamos. Y yo ya
el año pasado en la campaña le transmití que no compartí un montón de cosas, no compartí su ruptura con Mauricio y se lo transmití, pero creo que es cierto que en lugares de alta exposición, volvemos al principio, en estos lugares de alta exposición es difícil, ¿no? Porque todo el mundo tiene una opinión de Horacio, algunos tendrán alguna opinión de mí, pero yo creo que es importante que separemos lo humano del rol que tenemos. Entonces, yo en lo humano tengo una relación muy cercana con Horacio. ¿Fuiste al casamiento? Fui al casamiento. En lo político hoy tengo una relación muy distante de Horacio, pero con muchos, gente que tengo mucho afecto. Digamos, Pablo Abeluto. Yo con Pablo, la otra vez almorzamos juntos y le dije, Pablo, no hablemos de política. Porque no me vas a convencer vos a mí, yo no te voy a convencer a vos. Abeluto que va a la izquierda del peronismo casi. Por lo tanto, no tiene sentido que discutamos. Pablo ahora encima está haciendo el libro de los 60 años de Dietrich, de la empresa. ¿En serio? Que yo lo sugerí y está quedando espectacular. Ya casi está terminado, lo lanzamos en marzo, abril del año que viene. Pero nos une estar juntos en una batalla, 4 años, que no es nada menor. Nos une los 4 años que pasamos, ese año de pandemia, posgobierno, con toda la carga emocional que teníamos. Con Pablo trabajamos muchísimo, obviamente el que lo lideraba era Marcos Peña, pero todo el tema de las marchas, que fue súper emotivo. Hay un libro, 24 de agosto, que escribió Roivas, que es maravilloso, a usted que le gusta la política, y yo lo leía y la verdad que cuando lo leía lloraba, 1000 veces lloré por emocionalmente lo que significó eso. Hoy tenemos miradas totalmente distintas. Yo siento que el que tengo razón soy yo y el que está equivocado es Pablo, pero Pablo siente Lo contrario. lo contrario. Pero eso, para mí, tenemos que hacer un esfuerzo para que hay que hacer un esfuerzo consciente, para que eso no nos aleje. Porque la política nos cruza mucho en nuestras vidas también. Entonces, Claro. bueno, eso. Me quito una palabra que dice 150.000 palabras. Última ronda y te liberamos. El gordo Dan. No lo conozco. Y ahí, justo ayer, vi la misa. La verdad que nunca la había visto. Sé que fue trending topic en la selección de Estados Unidos. A mí me resultó violento el folclore ese. Pero claramente hay un código de comunicación en un sector de la sociedad que yo tengo 55 años, en muchas cosas obviamente estoy a una distancia muy grande de gente con 20, 30 años menos que yo, que genera atracción. Sí, no estoy seguro de lo que voy a decir, ¿no? Pero estamos todos en este barco, que es nuestro país. Y muchos de nosotros somos clase dirigente e influimos. Ustedes influyen, tienen un micrófono, hablan, opinan, hay gente que los escucha. Seguramente por ser gente más informada y por el rol que tienen, influyen con sus amigos, con su familia, que les pregunten. Y tenemos un país con un potencial enorme que no hemos sido capaces, la clase dirigente, de sacar a la luz esas capacidades, ¿no? Yo soy súper crítico del kirchnerismo, creo que fue una catástrofe lo que nos pasó al kirchnerismo, pero tenemos dos opciones. O actuamos mirando para atrás, que vos fuiste responsable de esto, o actuamos mirando para adelante. En el mirando para adelante, yo tiendo a pensar que tenemos que hacer un esfuerzo de construir puentes. Eso no significa el consenso del 70%, que yo no creo, porque vos tenés que romper estructuras. Pero vos podés romper estructuras. Acá podemos decir algo, voy a usar en la terminología de la misa, ¿no? Que en eso es más fácil. O meándolo al otro, o haciéndolo. Yo siempre cuento un caso de Gustavo Lopetegui que no sé si es público. Por lo tanto, no voy a decir el sector, pero frente a un sector súper importante de la economía argentina, que ha tenido un montón de privilegios históricamente o regulaciones favorables, donde hay gente súper importante, Lopetegui le transmitió a Mauricio che, mira, lo que corresponde es hacer todo esto. Hacelo, pero no los mees. ¿Tá? Porque en la realidad que aparte, por ahí
hasta quizás los encontrás apoyando esto. Es poco probable, pero no es imposible. Digamos, a mí me tocó lidiar muchísimo con el sindicalismo. En el transporte hay 60 sindicatos. Con la gran mayoría de ellos, que en muchos casos para mí son la causa del problema, logramos hacer una transformación conjunta. Un poquitito más lenta de por ahí el ideal, pero los logramos subir al camión, o al avión, excepto los que manejan camiones y aviones, a Moyano y a Viró, especialmente a Pablo Moyano, nunca logramos subirlo, y a Viró tampoco. Pero siento eso, que quizás esta mirada, en la cual digo no estoy 100% seguro, es antagónica con la época, y la época pide cosas más violentas, para llamar de una forma, más disruptivas, y es la forma también de llamar la atención, y es la forma de generar el cambio cultural, que es súper importante, pero bueno, un montón de esas cosas. Igual me encantaría conocerlo al Gordo Dan, porque claramente hoy es una persona súper influyente, y obviamente atrás de esas cosas hay un tremendo mérito. Sí. Miguel Ángel Pichetto. No me buscaron una fácil. Yo a Miguel Ángel le tengo afecto desde el rol que ocupó pospaso hasta la elección de... Seguro por ese rol, porque la realidad, yo tenía mis dudas si era la mejor opción como candidato a vicepresidente, no por Miguel Ángel, sino una cuestión de nitidez. Yo creo que la nitidez de exactamente lo que somos es súper importante, y creo que fue parte del éxito de Milei, esa nitidez. Ahora en la elección de Uruguay se plantea, digo lo que se plantea mucha gente, es, llevaron de vicepresidenta a una señora del sindicalismo. Perdió nitidez la coalición de la Partido Blanco, etcétera, por esa decisión. Entonces, perdimos nitidez porque a mucho de nuestro electorado, que llevemos una persona tan identificada con el peronismo, le generó mucho ruido, me lo transmitían. Claramente lo que el Círculo Rojo pedía, y no se hizo porque lo pidiese, sino también porque tenés acá una disyuntiva entre la nitidez y la amplitud, de sumar a más al proceso. Te diría que mirando la época actual, y no es por ahí. En ese momento yo tenía mis dudas, se consideró que era lo mejor. Pero por sobre todas las cosas, habiéndose sumido, creo que Miguel es abril-mayo, ¿no? Si no me equivoco, a los 2 o 3 meses nos pegan un trompazo que nos dejan knockout en las PASO, y Miguel fue el primero en bancar fuertemente. Y creo que tiene un valor enorme porque eso yo creo que fue una de las cosas que también ayudó a levantar en las elecciones generales. Sí. El último, Martín Lustó. No. Cierra los ojos. Te doy la cabeza. Para mí hoy todo mal. Todo mal porque... Todo mal por el destrato a Mauricio, todo mal para mí por el destrato a lo que fue una buena intención que fue esa coalición de gobierno después, y era algo necesario para parar el kirchnerismo. Digamos, si no hubiese habido esa coalición de gobierno que tenía un montón de limitantes y un montón de restricciones en el momento de gobernar, y hubiésemos sido separados, yo creo que el peronismo probablemente ganaba en primera vuelta, y olvídate, hoy creo que estaríamos mucho más cerca de Venezuela que lo que digamos, hoy creo que estamos mucho más cerca en el sentido de las posibilidades de Estados Unidos, un país desarrollado, y muy lejos de Venezuela. Creo que hoy estaríamos muchísimo más cerca de Venezuela y muchísimo más lejos de un país desarrollado, y eso fue fruto de esa coalición. Y ¿sabes qué? Yo puse un tuit frente a una declaración que hizo él muy agresiva respecto a Mauricio Macri. Digo, che, todo esto que hicimos nosotros, que es mucho lo que está haciendo el gobierno, lo pensábamos. Y vos lo pensabas, lo hemos hablado, hemos intercambiado opiniones. Entonces, viste, cuando van con el tema este de los jubilados, ellos saben que esa fórmula es insostenible y aún así lo hacen. Me parece súper grave porque para mí ponen por sobre su agenda personal que a Milei le vaya mal para tener una oportunidad política que el país. Y eso para mí me parece súper grave.
y es para mí súper condenatorio, no por mí, sino porque esa actitud para mí limita y quita oportunidades a millones de argentinos, que podría tenerla y no la tienen por la falta de desarrollo. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Gracias a Respondiste todo muy bien. Muy Se va bien. corriendo, pobrecito. Atender a Díganle Javiera. a Contestale a tu mi mujer, díganle a mi sí. mujer que estuve acá. Sí, atender a Javiera pues nos va a matar. Está el video, ya todo grabado. Lo puede ver en vivo si quiere. Muchísimas Chao, gracias. Guillermo, gracias.